¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, nuevamente, gracias, profesor, por la oportunidad. Es un gusto estar aquí y apoyar en todo lo que se pueda, ¿verdad? Entonces, nuevamente, gracias. Y bueno, vamos a empezar con lo del día de hoy. ¿Ok? Entonces, bien, me gustaría iniciar con lo siguiente. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Esta primera hora vamos a tratar de entender algunos conceptos, digamos, básicos de lo que es la parte de álgebra y en función de eso, pues la segunda hora, pues ya trabajar con algo un poquito más que requiera un mayor proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues, como les decía, les comparto pantalla para ponernos a trabajar. Eh, Quienes no habían tenido la oportunidad de trabajar conmigo, bueno, yo me llamo Jesús, ¿vale? Y bueno, pues siéntanse libres de preguntarme y de expresarme todas las dudas que vayan teniendo, si es que hay algo que no quede claro, por supuesto, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora sí, si no se ve mi pantalla, me dicen. Bien, ahí lo alcanzan a ver todos. Bien, entonces, lo que vamos a hacer primero es trabajar con una operación, ¿ok? Que para nosotros a lo mejor puede ser muy evidente, para otros no tan evidente. Entonces, fíjense bien, la vamos a presentar. Ok, entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quisiera resolver la operación 3 al cuadrado más raíz cuadrada de 64 por 2, ok, menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Le voy a poner resolver, ok, y el resultado me da 20. ¿Alguien tiene idea de cómo es que nosotros resolvimos esta operación? O sea, cómo se hace implícitamente, porque la calculadora, por supuesto, me da el resultado, pero nosotros sabemos qué es lo que hizo la calculadora internamente. ¿Alguien sabe? ¿Alguien me quiere decir qué fue lo que internamente hizo la calculadora? ¿O no recuerdan? Díganme, chicos. Pues se ¿Alguien? hace Se por hace por jerarquía de jerarquía. operaciones. Exactamente. ¿Y me puedes recordar cuál es la jerarquía de operaciones, por favor? Primero se Digital. resuelven, por ejemplo, raíces, o Ujú. bueno, no, primero son paréntesis o llaves. Ya después son raíces o potencias, luego multiplicación y división y suma y resta. Ok, bien, perfecto. Entonces, así es, ¿no? Justamente como lo acaban de mencionar, aquí la forma, si nosotros es la primera vez que nos enfrentamos con un ejercicio de este estilo, bueno, pues puede parecer que primero elevo 3 al cuadrado y luego a ese resultado le sumo el resultado de la raíz cuadrada de 64 y luego lo multiplico por 2 y luego le resto el resultado de esa raíz, ¿no? Puede parecer. La realidad es que no, ¿no? La forma en la que nosotros lo hacemos es justamente como dijo su compañera. Primero se resuelven potencias y raíces, después multiplicaciones y divisiones en el orden de izquierda a derecha y al último sumas y restas. ¿Ok? Esa es la jerarquía. ¿Ok? Más adelante vamos a entender el por qué. ¿Ok? ¿Por qué nos interesa la jerarquía de operaciones? ¿Ok? Entonces, una vez que hemos hecho eso, vamos a pasar a otra operación, ¿no? A lo mejor yo puedo poner 2 más 8 menos 4 menos, ahora 3 menos 2 por 1 menos 7
más, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿ok? Entonces, fíjense bien, es 2 por 8 menos 4 menos 3 menos 2 por 1 menos 7, ¿vale? Entonces, aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Si yo le doy ejecutar a la calculadora, bueno, pues me va a decir que el resultado es 14. Pero ¿por qué el resultado es 14? Implícitamente, ¿qué es lo que hace esta calculadora? Aquí hay varios caminos, ¿ok? Un primer camino es que la calculadora haya, bueno, que nosotros podamos resolver las operaciones que hay dentro de los paréntesis. Es decir, que yo primero reste 8 menos 4, que reste 3 menos 2 y que reste 1 menos 7. ¿Ok? Y ahora sí, aplicando la jerarquía de operaciones, pues primero resuelvo multiplicaciones y divisiones. Aquí no tiene caso hablar de potencias y raíces, puesto que no las hay. ¿Ok? Entonces, nuevamente, repito, primero resolvemos las operaciones que hay dentro del paréntesis, 8 menos 4, 3 menos 2, 1 menos 7. Posteriormente, aplicando la jerarquía de operaciones, resolvemos multiplicaciones y divisiones. En este caso, 8 menos 4, bueno, pues me da de resultado 4. Ese resultado lo voy a multiplicar por el 2, y luego 3 menos 2 me da 1, y 1 menos 7 me queda menos 6. Ah, bueno, entonces esos dos los multiplico. Una vez que hemos eliminado todos los paréntesis, entonces resolvemos sumas y restas, ¿vale? Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué nosotros estamos viendo esta parte, ¿no? De trabajar con jerarquía de operaciones o trabajar con paréntesis, si se supone que lo que nos ibas a enseñar son cuestiones de álgebra? Ah, bueno, aquí es donde vamos a darle sentido a lo que hemos introducido, ¿vale? Entonces, fíjense bien. Lo que nosotros vamos a ver primero es una expresión algebraica. En términos generales, ¿no? En términos, digamos, los sencillos, una expresión algebraica simplemente es aquella que nos sirve para representar una cantidad, ¿ok? Una expresión algebraica es aquella que nos sirve para representar una cantidad. Por ejemplo, hablando del lenguaje algebraico, ¿okay? El lenguaje algebraico es importante. ¿Por qué razón? Porque cuando tratamos de resolver problemas, pues nosotros debemos de entender el enunciado que nos están dando y a partir de ahí poderlo plantear. ¿Ok? Entonces, si hablamos del lenguaje algebraico, por ejemplo, si a mí me dicen un número, o sea, a mí no me están diciendo qué número, ¿cierto? No me están diciendo el número 5 o el número 6, o sea, están diciendo cualquier número. Como yo no sé a qué número se refieran, ¿cómo lo representamos usualmente? ¿Quién me dice cómo representamos un número cualquiera? X. Exactamente, con X, ¿no? Si a mí me dijeran, por ejemplo, dos números, ah, bueno, pues si a mí me dicen dos números, me están diciendo dos números cualesquiera. Uno puede ser X y por lo tanto el otro número puede ser Y, ¿no? Si a mí, entonces, estos dos son los, digámoslo así, los que más tenemos que entender. Un número X, dos números X y otro Y. Y a partir de ahí nosotros podemos hacer tantas combinaciones como nosotros queramos. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la suma de dos números, bueno, fíjense bien. Aquí, si nosotros lo viéramos así, tratándolo de entender a primera vista, pues puede que se nos complique, ¿ok? Y es normal, ¿ok? O sea, no piensen que nos tiene que salir a la primera, es normal, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, mi sugerencia siempre es traten de desglosar el problema. Si lo tratamos de desglosar, fíjense, siempre vamos a tratar en la medida de lo posible de iniciar de la parte final hacia la parte inicial. Si yo voy de la parte final, me están hablando de dos números, ¿ok? Entonces ya sé que tengo que trabajar con dos números. ¿Me están diciendo cuáles? Pues no. Uno puede ser X y el otro número puede ser Y. Acuérdense, vamos en retroceso. Bueno, entonces ya tengo dos números. Ahora, si ya tengo dos números, ¿ahora qué me están pidiendo? Los cuadrados. ¿Cómo entienden los cuadrados?
que debo de tomar a X y a Y y elevarlo todo al cuadrado, que debo de tomar a la X al cuadrado y Y al cuadrado. ¿Cómo lo entienden? Yo lo entiendo como x al cuadrado y y al cuadrado. Exactamente, eso es los cuadrados. Significa que debo de tomar X y elevarlo al cuadrado. Entonces aquí lo elevamos al cuadrado. Y escribo otra vez. X al cuadrado. Y ahora vamos a escribir el otro, ¿no? Que era Y al cuadrado. Déjenme aquí corregir a la X. X y este lo vamos a elevar al cuadrado. Bien, entonces ya tengo esto, ya tengo dos números, ya entendí los cuadrados. ¿Cuál es lo último que me falta? La suma. Entonces aquí voy a tener que sumar. Entonces esa es la expresión algebraica, la suma de los cuadrados de dos números. ¿Ya lo vieron? Entonces, así es como nosotros vamos a desglosar. Si nosotros se nos plantea un problema, vamos a tratar de desglosarlo de esta manera para que nosotros podamos plantearlo, ¿ok? Podamos identificar cuáles son nuestras variables, ¿ok? Ahora quisiera tocar otro término, otro concepto, mejor dicho. Vamos a entender términos semejantes. ¿Qué vamos a entender por términos semejantes? Pues vamos a decir que son aquellos que tienen la misma o las mismas bases. Entendamos por bases las literales, ¿ok? Las literales es X, Y, A, B, C, ¿ok? Y exactamente los mismos exponentes. Mismos exponentes. ¿Estamos? Entonces, fíjense, vamos a tratar de identificar algunas. ¿Ok? Entonces, pensemos que yo tengo la siguiente secuencia de números, bueno, de expresiones algebraicas. No sé, se me ocurre X al cuadrado Y. Lo voy a separar con una coma, que ahora tengo X y Y al cuadrado, que ahora yo tengo, se me ocurre X al cuadrado, Y al cuadrado, luego tengo XY, luego tengo X y Y al cuadrado, luego tengo X al cuadrado y Y, ¿ok? Luego tengo XY y por último tenemos X cuadrada con Y cuadrada. Entonces vamos a identificar los términos semejantes. Los términos semejantes, recuerden, ahí tenemos la definición, son aquellos que tienen las mismas bases y exactamente los mismos exponentes. Entonces, yo les digo lo siguiente, todos esos que les estoy señalando aquí, son semejantes, porque todos tienen X y Y. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Están de acuerdo con lo que les acabo de decir o no están de acuerdo con lo que les acabo de decir? No. No. ¿Por qué no están de acuerdo? Si todos tienen X y Y, ¿por qué no estarían de acuerdo? A ver, díganme. Voy a Por las repetir la pregunta. potencias. Ok, bien, por las potencias, exactamente. Fíjense, pero ustedes dicen las potencias, pues la mayoría, yo veo que la mayoría tiene potencia 2. ¿Por qué no serían semejantes? Más bien por su base. Por su base también, ok. ¿Por qué otra razón no son semejantes? Sí, Por cómo están fíjense. escritos. Ok, ¿cómo están escritos? Bien, entonces, juntando todo lo que ustedes han dicho, ahora sí vamos a entenderlo, ¿ok? ¿Todos tienen XY? Sí, pero que todos tengan XY no necesariamente significa que son semejantes, ¿cierto? Entonces, eso fue lo primero que identificaron. ¿Qué otra cosa identificaron? Las potencias. Ok, sí, en todas posiblemente aparece la potencia 2, pero no es lo mismo que uno tenga la potencia, el exponente 2 en la base X a que lo tenga en la base Y o que lo tenga en ambos. Entonces, esta de aquí, ¿no? Tiene el exponente 2 en la X y la Y tiene exponente 1. Entonces, esta solamente va a ser semejante con esta de acá que les estoy señalando en color azul.
porque es la misma que tiene el exponente 2 con la base x y la y exponente 1. Esta de acá, si ustedes se dan cuenta, el exponente 2 lo tiene en la y la x tiene exponente 1. Recuerden, cuando no tiene ningún, digamos, número visible como exponente, no quiere decir que sea 0, sino que su exponente es 1, ¿vale? Es común que nos confundamos con eso, no pasa nada, pero vamos a irlo tratando de aclarar, ¿vale? Entonces, esta de acá, pues solamente va a ser semejante con esta de acá, que la x tiene exponente 1, la y tiene exponente 2. Estos dos de acá, ambos tienen exponente 0, ¿cierto o falso? Falso tiene exponente 1. Exactamente. Acuérdense que no tenga nada no quiere decir que sea 0, sino que tiene exponente 1. Entonces, este es semejante con este de acá, que también tiene exponente 1. Y estos dos de acá tienen exponente 2, ambos, y esto tiene exponente 2. ¿Ok? Ahora, vamos con otro ejercicio. ¿Qué pasa si yo les pongo -3 y se me ocurre a lo mejor m al cubo y n al cuadrado? Y ahora pensemos este 2 m igual al cubo, pensemos, m al cubo y n al cuadrado. Entonces, la pregunta es, ¿estos dos son semejantes o no son semejantes? Sí, son semejantes. Sí, Son pero semejantes. ¿por qué? Ok, pero ¿por qué son Porque semejantes tanto si es que la tiene... base de la literal como sus exponentes son iguales. Ok, entonces, ¿el -3 y el 2 no importan? Exacto. Ok, bien, perfecto. Entonces, fíjense, aquí ya entendimos otra cosa. Yo, para que sean semejantes, solamente me voy a preocupar en las bases y en los exponentes, no en los coeficientes. Los coeficientes, esos sí pueden ser distintos. ¿Ok? Entonces, Aquí se les quedan repito, aparece de estos, igual forma. discúlpame, no te escucho muy bien. Esos no importan mucho en ese término. Exactamente. No nos preocupa cómo sean los coeficientes. O sea, digamos, el número grandote, vamos a ponerlo entre comillas para que lo entendamos, que se llama coeficiente, ese puede ser diferente, ese no nos preocupa. Lo que nos tiene que preocupar es que las bases y sus respectivos exponentes, eso sí, sean iguales. ¿Vale? Bien, entonces, ahora ya que tenemos esto, vamos a trabajar con algo que nos va a servir para ecuaciones, por ejemplo. Y esto es simplificación, ¿ok? De términos semejantes. Ok, entonces, simplificación de términos semejantes. Ok, simplificación quiere decir que una expresión que nos van a dar la vamos a tratar de representar en términos o en función de términos más pequeños. O sea, más pequeños no me refiero a tamaño, ¿vale? Sino que vamos a tratar de todo lo que tenga X, dejarlo solamente un solo término que tenga X. Todos los que tengan Y, vamos a tratar de reducirlos a que nada más aparezca una y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para eso es que nosotros tenemos que identificar precisamente cuáles son los términos semejantes, ¿no? Entonces, vamos con el primer ejemplo. El ejemplo número 1 vamos a empezar con algo sencillo, a lo mejor un -3x más 6y más 4y menos 8x más 2y más x. ¿Ok? Este está sencillo. Entonces, aquí lo que nosotros, aquí lo voy a hacer a detalle, ¿ok? Yo lo voy a hacer a detalle para que entendamos cómo es que los vamos separando, pero claro, cuando ustedes hagan ejercicios, no es necesario que empleen este proceso, ya ustedes lo identifican y pueden hacer las operaciones bien, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí la idea es que nosotros juntemos lo que tiene X con lo que tiene X, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo así.
las X. ¿Ok? Bueno, entonces las X, fíjense, voy a tomar todos los términos que tengan X. Es menos 3X. ¿Quién más? El menos 8X. Ok, lo junto, menos 8X. ¿Quién más? El más X. Ahí está. ¿Son las únicas X? ¿Ya agarré todas? Sí. Ok, perfecto. Entonces voy a resolver. Simplificar, esto es importante, simplificar solamente es sumar o restar los coeficientes. Que yo nada más vaya a sumar o restar los coeficientes quiere decir que las literales no se modifican, ¿vale? Repito, no se modifican. Entonces, solamente me voy a concentrar en este numerito, menos 3, en este numerito menos 8 y en este numerito de acá, que es el 1. Acuérdense, cuando una X no tiene nada, no quiere decir que sea 0, sino que es 1. Entonces, si nosotros empezamos, sería menos 3, menos 8, signos iguales se suman y se respeta el Menos signo, me 11 queda menos 11. Menos más 11 X más 1, me queda menos menos 10. 10. Exactamente. Entonces, esto sería menos 10X. Ok, entonces ahora, aquí lo voy a poner así para que la X. Ahora vamos con lo que tiene Y. Entonces, lo que tiene Y, pues es lo que me sobró en este ejercicio, por supuesto, que sería el más 6Y, el más 7Y y el más 2Y, ¿no? Ok, entonces, otra vez, me quedaría que nada más tengo que concentrarme en estos numeritos de acá. Como Es son igual a números iguales, 15. y se respeta el signo, exactamente. Sería 6 más 7 me da de resultado 13, más 2 me da de resultado 15. Ah, entonces aquí tenemos 15 y aquí tengo Y. Ah, bueno, pues entonces esto me quedaría Y al cubo. ¿Estoy en lo correcto o me equivoqué en algún paso? No va al cubo, porque como simplemente se suma, la literal queda como Y, nada más. Simplemente se está Es sumando, se está multiplicando. exactamente, Y es el mismo exactamente, exponente que ¿vale? pasa igual. Entonces, hay que tener cuidado porque a veces es común que cometamos este tipo de errores, que nosotros pensemos que como estamos sumando, pues también los exponentes de la Y se tienen que sumar y no es así, ¿ok? Entonces nada más cuando sumamos, cuando simplificamos términos semejantes, nos concentramos en los coeficientes. Las bases se pasan tal cual están, entonces aquí se queda como 15Y. Entonces, el resultado, ahora sí, sería lo que obtuvimos en X y lo que obtuvimos en Y. Sería menos 10X más 15Y. Y esa es la respuesta. Ahí se acaba el ejercicio, ya no tenemos nada más que hacer. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos no son ejercicios, digamos, tan complicados, ¿no? Vamos a ver un segundo ejemplo. Ejemplo número 2. Ahora pensemos que queremos resolver 2m elevado al cuadrado con n elevado al cubo menos 6m al cubo más, perdón, n al cuadrado menos m cúbica n cuadrada más 5m cuadrada n cúbica más 3m al cubo n al cuadrado. Ahí está. Entonces, si nosotros lo vamos a darle solución a este ejercicio, ¿cómo lo tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que identificar cuáles son aquellos términos que son Son semejantes. semejantes. Entonces, si yo les digo, bueno, es que yo aquí voy a sumar 2, menos 6, menos 1, más 5 y más 3. Todos esos los voy a sumar directo y ya voy a obtener el resultado. ¿Ustedes qué dicen? ¿Estoy en lo correcto o ya me equivoqué? No, está incorrecto porque la base no es igual a las demás. Exactamente. ¿Ok? Entonces, acuérdense, no hay que olvidarnos de ese concepto. Cuando simplificamos, nos tenemos que fijar que las bases sean exactamente las mismas. ¿Va? Entonces, vamos a El empezar con lo que coeficiente no tiene importa. m cuadrada y n cúbica. ¿Alguien iba a decir algo, perdón? El coeficiente no importa, se debe de fijar en las semejanzas. Exactamente, así es. Bien, entonces, bueno, pues ahora aquí nosotros tenemos
m cuadrada n cúbica. Entonces vamos a tomar todo lo que tenga m cuadrada n cúbica. Este tiene m cuadrada n cúbica. Ok, entonces pues vamos a agregarlo. Sería 2m cuadrada n cúbica. ¿Quién más? ¿Qué otro término? Díganme. M cúbica, N cuadrado. Pero acuérdense que aquí estamos identificando a los que tienen m cuadrada n cúbica. Entonces, este No, tiene m al cuadrada n final, cúbica. Ajá, en la penúltima. estos dos, ¿verdad? Ok, entonces vamos Sí. a tomarlos. Y en este caso sería más 5m al cuadrado n al cubo. Y al más 3, otra vez, m al cuadrado n al cubo. Ahí está. ¿No? Perdón, es M ¿dónde al está? cubo No. y N al cuadrado. Está Eh, mal. Sí, ¿no? Perdón. Porque esa es m cúbica n cuadrada. Y nosotros estamos buscando m cuadrada n cúbica. Entonces es esta de acá, m cuadrada n cúbica con m cuadrada n cúbica. Esos son los únicos, ¿están de acuerdo? Entonces aquí, bueno, pues ¿cuál es el resultado? Simplemente tengo que sumar, ¿no? Esto me quedaría 7m, esto sería 7m elevado a la 4n elevado a la 6. ¿Estoy bien o estoy mal? No, porque estaba multiplicando los exponentes. Ok. No es correcto porque acuérdense, estamos simplificando y cuando simplificamos solamente es sumar y restar los coeficientes. Las bases se pasan igual, entonces acá sería m cuadrada n cúbica. Así se pasan, ¿vale? Bien, entonces ahora vamos a pasar al otro término que nos hace falta. El otro término que nos hace falta en este caso es simplemente tener m al cubo, ahora sí es m al cubo, con Y n N al cuadrado. cuadrado, ¿no? Entonces, pues en este caso son los que me sobraron. Me sobró el menos 6m cúbica n cuadrada. Me sobró el menos m cúbica n cuadrada. N cuadrada. Y me sobró el más 3m cúbica. M cúbica N n cuadrado. cuadrada. Ahí estamos, ¿no? Bien, entonces nada más es sumar o restar según sea el caso. Aquí sería menos 6 menos 1. Números con el mismo signo se suman y se respeta el signo. Me quedaría menos 7. Menos 7 más 3. Es igual a Signos menos 4. diferentes se restan y se deja el signo del mayor. Menos 7 más 3 me da el resultado menos 4. ¿No? Entonces acá es menos 4. Ya vimos que los exponentes no se M modifican. al Entonces esto cubo sería m al cubo, perfecto, y n al N al cuadrado. cuadrado. Y ahora sí, nuestro resultado sería el siguiente. Vamos a ponerlo. Entonces, aquí, resultado es juntar lo que obtuvimos en el primer renglón como en el segundo renglón, ¿no? Entonces, estaríamos diciendo que en este caso es lo que nos quedó en el primero. En el primero nos quedó 7m cuadrada n cúbica. Entonces lo ponemos 7m cuadrada n al cubo. Y lo que nos quedó en el segundo renglón, que sería menos 4m al cubo n al cuadrado. Y listo. Ahí se acaba el ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí, chicos? ¿O todos me van siguiendo? Díganme. Sí, lo ¿Todo vamos bien o no? siguiendo, profe. Bien, perfecto. Bien, ahora, ya que sabemos simplificar términos semejantes, ahora vamos a pasar a otro pequeño recordatorio. Pequeño recordatorio son leyes de los exponentes. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de leyes de los exponentes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a recordar algunas leyes. La primera ley me dice, o lo que yo quiero saber es
¿Qué pasa cuando tengo dos bases, o sea, mismas bases multiplicándose? Mismas bases multiplicándose elevados a diferentes exponentes, ¿qué les pasa? Díganme, ¿alguien recuerda? Si no, no pasa nada, ahorita lo recordamos. Pero mismas bases multiplicándose elevadas a diferentes exponentes, ¿qué pasa? Creo que se pasa a la misma base y se multiplican los exponentes. Ok, más o menos. Solo hay algo que nos está fallando. Entonces se suman. Exactamente, muy bien. Se suman los exponentes. Entonces, mismas bases multiplicándose, se pasa a la misma base y se suman los exponentes. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a pasar a la A igual y yo tengo que sumar el exponente de la primera base con el exponente de la segunda base. ¿Ok? Entonces, veamos. Acá vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo tengo que hacer X al cubo y esto lo voy a tener que multiplicar por un X a la 5. Entonces ahí la base es la misma. La base es la X. Como la base es la misma, entonces se pasa a la misma base, que es la X, y voy a sumar los exponentes. Tengo que sumar el exponente 3 con el exponente 5. Y 3 más 5, ¿cuánto me da? 8. X a la Entonces 8. al final tengo X a la 8. Exactamente. ¿No? Eso es lo que se tiene aquí. Ahora, esto aplica tanto cuando la base es una literal como cuando es un número, ¿no? Cuando es un número, por ejemplo, si yo tengo un 2 a la 5 por un 2 a la 7, pues la base es el 2, paso la misma base y resuelvo, ¿no? Sumo los exponentes. Bien, entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer, se me ocurre, pensemos aquí en X al cuadrado y esto por X al cubo más X. Primera pregunta. Yo digo que aquí es más fácil primero sumar estos dos y ya que sume estos dos, lo multiplico por este. ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? ¿Los demás están de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿No? ¿Sí? O sea, por ejemplo, si no quedó claro lo que dije, es, bueno, yo aquí tengo X al cuadrado y entonces, pues a mí se me hace más fácil primero sumar esto. Pues X al cubo más X, pues según yo es un X a la 4, creo, y cierro. Entonces ya de ahí, pues ya nada más multiplico. ¿Están de acuerdo? Ya que lo vieron así, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? No, profe. No, ok, ¿por qué no? Porque al final, a pesar de que es la misma base, el exponente es diferente. Entonces no se puede sumar. O sea, regresamos a lo mismo, no son semejantes, ¿vale? Entonces, ¿ya vieron cómo hay que tener siempre cuidado en que, aunque sean la misma base, si no tienen el mismo exponente, no van a ser semejantes y por lo tanto no se van a poder sumar? ¿Ok, chicos? Entonces, como aquí no se puede hacer ese proceso, pues ¿cómo vamos a eliminar los paréntesis? Los paréntesis los vamos a eliminar de la siguiente manera. Voy a tomar el primer término, que es X al cuadrado, y lo voy a multiplicar por cada uno de los términos que haya aquí adentro. Entonces, me explico. Tomo X cuadrada, ¿vale? Y esa X cuadrada la voy a multiplicar por el primer término de adentro. El primer término de adentro es X al cubo. Ahí está. Luego más, ahora tomo X cuadrada, otra vez, y lo multiplico por el segundo término, que en este caso es X. Entonces acuérdense aquí, ¿no? Como decíamos de cómo resolvíamos la jerarquía de operaciones. Pues primero multiplicaciones y divisiones. Pues aquí primero multiplico y después sumo. Ojo, sumo en caso de que se pueda sumar, ¿vale? Entonces, fíjense bien,
veamos, aquí voy a tomar x cuadrada y la voy a multiplicar por x cúbica. Por leyes de los exponentes, mismas bases multiplicándose, se pasa la misma base que es la x y sumo las potencias, sumo los exponentes, perdón, el exponente 2 con el exponente 3. Luego más, y ahora hago esto. Sería x al cuadrado por x. Ah, pues son mismas bases. Mismas bases multiplicándose, se pasa la misma base y se suman los exponentes. Exponente 2 más exponente 0, porque la x no tiene nada. ¿Están de acuerdo o no? No, Sí. No, sí, no sé, no, ustedes no. díganme. Es No, exponente es Ok. 1. No es 0, es exponente 1. Exactamente, cuando no aparece, acuérdense que es exponente 1, ¿vale? Ok, entonces acá sería x elevado a la 2 más 3, pues aquí me va a dar de resultado x a la 5, más del otro me quedaría x a la 2 más 1, ah, pues x a la 3. ¿Se pueden sumar? Acuérdense, no se pueden sumar. ¿Por qué no se pueden sumar? Porque aunque la base es la misma, los exponentes son Su potencia no diferentes, es igual. ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con esa parte, ¿vale, chicos? Bien, entonces, ahora recordemos otra propiedad de los exponentes, ¿vale? Y se deja poner los. Bien, la siguiente propiedad que nosotros vamos a ver respecto a leyes de los exponentes es la siguiente. Mismas bases dividiéndose, elevados a diferentes exponentes, ¿qué creen que va a pasar aquí? Estas se restan. Ah, exactamente, en esta parte se restan. Paso la misma base, que es la A, y resto. Pero ¿cómo se restan? Aquí sí es importante. Siempre va a ser el exponente de arriba menos el exponente de abajo. ¿Ok? N menos M. Siempre va a ser así. ¿Va? Bien, entonces, ahora sí, veamos. En este caso, vamos a empezar con un ejercicio relativamente sencillo. A lo mejor yo aquí tengo un m elevado a la 13 y lo quiero dividir entre un m elevado a la 9. ¿A qué va? Bueno, entonces aquí la base es la misma, la base es la m. ¿Va? Es igual Entonces, a como n. la base es, exactamente, como la base es la m, paso la misma base, o sea, paso la m igual, y resto el exponente de arriba, 13, menos el exponente de abajo, 9. ¿Y cuánto me da 13 menos 9? Pues 13 menos 9 M me a la queda. 4. Exactamente, m a la 4. Y ya lo tenemos. ¿Ok? Bien, vamos con otro ejercicio. Vamos a ver si aquí lo podemos complicar un poquito más, ¿no? Bien, entonces, el siguiente ejercicio, se me ocurre a lo mejor que tengamos un a elevado al cubo, luego por a elevado a la 7 entre un a elevado a la 4. ¿Cómo resolverían esto? Bueno, pues aquí, fíjense bien, aquí tienen varios caminos. El camino, Primero, ajá, te escucho. primero se hace la operación que muestra arriba, que es a al Ujú. cubo por a la 7. Entonces es la misma base, a se pasa igual y 13 suma al 7 es igual a la 10. Eso dividido entre a la 4. Ahora haciendo la división da igual la misma base. A es igual a 10 menos 4. A es igual a 6. A la 6. Perfecto. Entonces, bien, justo como acaba de mencionar su compañero, en este caso vamos a iniciar resolviendo las operaciones de la parte de arriba. En la parte de arriba yo tengo una a al cubo por una a a la 7. Como bien mencionó, son mismas bases. Ah, pues mismas bases multiplicándose, paso la misma base, que en este caso es la A, y se suman los exponentes. Lo voy a hacer directo. Bueno, vamos a hacerlo a detalle para que no se pierdan. Sería 3 más 7. Y lo divido entre el número de abajo. El número de abajo se pasa exactamente igual, ¿no? En este caso sería a elevado a la 4. Así, en la parte de arriba, nosotros tenemos a elevado a la 3 más 7, 10. Y abajo vamos a tener a elevado al exponente 4. Ya me deshice de esos elementos.
Ahora, como tengo mismas bases dividiéndose, bueno, pues, acá sería pasar la misma base que es A y restar los exponentes. Exponente de arriba 10 menos 4. Y acá me quedaría A 10 menos 4, 6. Pues aquí tenemos este valor de acá. ¿Ok? A la 6. ¿Vale? Bien, entonces, aquí hay varias formas de hacerlo. O sea, hay varios caminos. ¿Ok? Todos los caminos nos van a llevar al mismo resultado. Por ejemplo, a mí se me pudo haber ocurrido hacer primero esta con esta. A la 7 entre A la 4. Ah, pues A la 7 entre A a la 4, pues me queda, al restarlo, 7 menos 4, me queda A elevado a la 3. A elevado a la 3 por este A elevado a la 3 que me sobró, pues como se están Ah, la 6. multiplicando, se suman 3 más 3, pues 6. Ese es otro camino. ¿Cuál es otro camino? Ah, pues a lo mejor tomo A elevado a la 3 y lo divido entre A elevado a la 4. Se pasa la misma base y resto 3 menos 4, me queda menos 1. Y entonces ahora lo multiplico por el que me sobró, A a la menos 1 por A a la 7, pues me queda menos 1 más 7. Ah, Y y como menos 1 más 7, pues me queda 6. Entonces ya vieron cómo hay tienes que varios entrar caminos y para corrección. resolverlos, ¿no? O sea, aquí no hay que casarnos con un solo procedimiento, ¿vale? El que ustedes identifiquen primero, ese es el que tienen que emplear. No traten de decir, pues el que me enseñó el profesor, o el que me enseñó mi hermano, o el que me enseñó fulanito. No, es el primero que ustedes identifiquen. Esa es la ventaja que nosotros tenemos, que hay varios caminos para llegar a un mismo resultado, ¿vale? Con eso es con lo único que se tienen que casar. No se tienen que casar con un procedimiento en especial, ¿vale, chicos? Bien. Ahora, una pregunta. ¿Alguien sabe cuál es la operación inversa a la potencia? La La raíz. raíz. La raíz, exactamente, ¿vale? Entonces vamos a trabajar aquí un poco de raíz, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Vamos a ver. Aquí. De raíces, primero vamos a tratar de simplificar, ¿no? Simplificación de raíces. Entonces, pensemos que yo quiero, a mí me gustaría calcular la raíz, a lo mejor la raíz cuadrada de 12. Esto que voy a mostrar tiene varios caminos, ¿ok? Entonces, fíjense bien, la raíz cuadrada de 12, si yo no tengo una calculadora, ¿cómo lo podemos hacer? Pues no voy a tener exactamente el valor, ¿no? En decimal. Bueno, pues aquí vamos a tratar de descomponer al 12, ¿ok? Es raíz cuadrada. Bueno, pues fíjense, yo voy a tratar de descomponerlo en sus factores primos. Tratar de descomponerlo en sus factores primos quiere decir que el 12 lo voy a representar como la multiplicación de sus números primos, nada más. Entonces, ¿están de acuerdo que el 12 yo lo puedo representar aquí como un 2 por 2 por 3, ¿cierto? Ahora fíjense lo que va a pasar acá. Voy a juntar estos dos. Los que tengan mismas bases, los voy a juntar. Ok, entonces esto me quedaría la raíz cuadrada de, como yo les dije, voy a juntar el 2 con el 2. 2 por 2. Ok, y eso lo voy a multiplicar por 3. ¿Vamos? Ahora, aquí hay dos maneras de hacerlo. Voy a tratar de hacer aquella con la que ustedes se familiaricen más. 2 por 2, ¿cuánto me da? 4. 4. Entonces sería 4. 4 multiplicado por 3. Y aquí, fíjense, vamos a ver una propiedad de la raíz. Aquí es donde vamos a ir introduciendo ciertas propiedades de la raíz. La primera propiedad que nosotros vamos a ver me dice lo siguiente. Vamos a ver si aparece aquí.
aquí está. Cuando yo tengo la raíz enésima de una base elevada a una potencia n, y lo voy a decir de la siguiente manera, cuando este numerito chiquitito de acá, que les voy a señalar en color azul, ahí espero que se vea, ese numerito chiquito que les estoy señalando en color azul, se le llama índice, ¿vale? Y este otro numerito, pues ya sabemos que es el exponente. Cuando el índice de una raíz es igual al exponente de mi base, es decir, cuando este numerito chiquito de acá es igual a este numerito chiquito de acá, cuando eso pasa, se eliminan y simplemente me queda el número solito. Esa es una propiedad, ¿ok? Otra propiedad, fíjense, cuando yo tengo la raíz de una multiplicación, por ejemplo, yo tengo la raíz enésima, no me importa el índice, pero yo tengo la raíz de un producto de A por B. Cuando yo tengo la raíz de una multiplicación, esta propiedad me dice que yo lo voy a poder separar en la multiplicación de las raíces. Es decir, que aquí yo voy a poder tomar la primera raíz, sería la raíz enésima bueno, ok, lo voy a cambiar aquí tantito, chicos. Lo voy a poner así, la raíz de A por la raíz cuadrada de B. No sé por qué no me deja ponerla. De B. Y aquí le voy a cambiar esto. Y además, A por B. Bien, ahí si están tomando nota, nada más pongan en el índice N, N y N, ¿vale? Aquí no sé por qué no me lo dejó tomar. No me lo dejó poner, pero bueno. Lo que les decía es, cuando yo tengo la multiplicación, la raíz de una multiplicación, yo lo puedo separar en la multiplicación de las raíces. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí nosotros tenemos, si ustedes se dan cuenta, la raíz de una multiplicación. Como tengo la raíz de una multiplicación, yo lo puedo separar en la multiplicación de las raíces. En este caso, yo puedo tomar la raíz del primer número por la raíz del segundo número, que es 3. Entonces, fíjense, aquí esta ya la conozco. Raíz cuadrada de 4 es 2. La raíz cuadrada de 3 no la conozco, pero no me preocupa, la voy a pasar igual. Entonces, ¿qué hicimos? De esta expresión logramos encontrar una en términos, ojo, esto es importante con lo que voy a decir, en términos de cantidades más pequeñas. Es más fácil trabajar con un 2 y con un 3 a trabajar con un 12, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer, ¿ok? A lo mejor no lo quiero necesariamente en decimales, pero sí me interesa por lo menos conocer una expresión en términos de cantidades más pequeñas. Ah, entonces ya hice esto, ¿no? Ustedes me pueden preguntar, oye, ¿y pasa lo mismo si tengo división? Sí, la raíz de una división se separa en la división de las raíces. Por ejemplo, la raíz de 5 entre 4, pues es lo mismo que tener raíz de 5 entre raíz cuadrada de 4. Entonces, esto es bastante sencillo para poder resolver raíces. Por ejemplo, si nosotros queremos ahora la raíz cuadrada de 50, pues están de acuerdo que en números primos, el 50 yo lo puedo ver como un 2 que multiplica a 5 por 5. Vamos a juntar lo que tenga mismas bases. Si yo junto lo que tiene mismas bases, entonces en este caso sería la raíz cuadrada de 2 por 5 por 5. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí es 5 por 5. Bien, entonces ya que tenemos esto, significa que aquí sería la raíz cuadrada de 2 por 5 por 5, 25. Ok, entonces ahora separamos.
si nosotros separamos, esto es raíz cuadrada de 2 por, ahora, la raíz cuadrada de 50. Perdón, de 25. Raíz cuadrada de 2, no la conozco. Bueno, entonces la voy a pasar así. Y esto por la raíz cuadrada de 25. Raíz cuadrada de 25, pues es 5. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a acomodar. Hasta adelante voy a pasar al 5. Y al final voy a tomar a la raíz cuadrada de 2. Ahí está. Y esto es exactamente lo mismo si yo tuviera literales, ¿no? Entonces, fíjense aquí. Vamos a tomar otra propiedad. Vamos a ver si la podemos introducir. Bien, ¿qué pasa si yo tengo la raíz enésima de una base a elevada a una potencia m? Ok, fíjense. Toda raíz yo la puedo expresar en términos de exponentes. ¿De qué manera? Voy a pasar la misma base y el exponente se va a convertir en una fracción. Va a ser una fracción en la que el numerador, el numerito de arriba, va a ser el exponente de mi base, m. Y el denominador va a ser el índice de mi raíz, n. ¿Ok? Así es como va a funcionar. Entonces, vamos a verlo de la siguiente manera. Aquí vamos a seguir simplificando. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar con un ejercicio sencillo. ¿Qué pasa si a lo mejor yo tuviera la raíz cúbica de x elevada, no sé, se me ocurre al cuadrado? De x, perdón, de x elevada al cuadrado. Si yo lo quiero ver como un exponente, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo me quedaría? ¿X elevado a qué exponente? ¿Quién me dice? 2/3. Exactamente. Entonces, el exponente va a ser una fracción en la que el numerador va a ser el exponente de la base. La x, su exponente es 2. Y el índice va a ser el denominador. 2/3. ¿Lo ven? Entonces, espero que me vayan siguiendo porque esto va a ser importante. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo la raíz cúbica? Bueno, vamos a poner la raíz cuarta de x elevado a la 12. Se me ocurre, a lo mejor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo quedaría? X a la 12/4. Pero Ok, eso se simplifica a 3. exactamente. Aquí yo tengo 12/4. Ah, pero además sabemos que 12 entre 4 me da 3. Entonces es Se x puede simplificar. elevado a la 3. ¿No? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí, ¿qué es lo que pasa? Ah, bueno, pues que nosotros inclusive eliminamos la raíz, ¿no? Ustedes me pueden decir, oye, pero tú dijiste que nada más cuando el índice y el exponente eran iguales se podían eliminar. Sí, yo dije eso, pero ya vieron que encontramos un camino más sencillo. Porque fíjense, si olvidémonos tantito de esto, ¿vale? ¿Qué pasa si yo hubiera querido aplicar esa primera propiedad? Si yo hubiera querido aplicar esa primera propiedad, esto que voy a escribir no es necesario que lo copien, ahorita lo voy a borrar, ¿vale? Pero sí quiero que lo vean, ¿vale? Entonces, fíjense, yo aquí lo pude haber hecho de la siguiente manera. Yo pude haber escrito esto como raíz cuarta. Déjenme lo pongo en la línea de abajo mejor para que no se me confundan. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Te escucho? Bueno, perdón, es que no va tanto relacionada a la clase, pero, por ejemplo, si nos tenemos que salir en algún momento, ¿nos pueden enviar la sesión? Sí, me parece que sí se está grabando la sesión. Yo creo que sí se las pueden compartir. Ok, perdón, ¿eh? Sí, no te preocupes. Bien, entonces, fíjense, si yo hubiera querido aplicar esa primera propiedad, este 12 yo lo hubiera tenido que escribir en términos de este 4. ¿A qué me refiero? Bueno, pues yo me refiero a que esto yo lo hubiera tenido que ver como un x a la 4. Pues
por otro x a la 4, ¿no? Y luego esto por otro x a la 4. O sea, tendría que haber sumado hasta que llegara a 2 aquí. ¿Por qué? ¿Por qué a 12? Porque aquí era el exponente que tenía. Entonces 4 más 4 más 4, pues ya me da 12. Y después de ahí hubiera tenido que separar. O sea, hubiera tenido que hacer esto. La raíz cuarta de x a la cuarta por la raíz cuarta de x a la 4 por la raíz cuarta de x a la 4. Y al final hubiera llegado, como se eliminaban, hubiera llegado a tener x por x por x, que al final ya me hubiera dado x a la 3. Pero ya vieron que es un camino más largo. ¿No está mal? No, no está mal. Pero vamos a tratar de hacer o de simplificar mejor, de una manera más sencilla las cosas, ¿no? De una manera más óptima las cosas. Entonces, sí lo pueden haber hecho así, no hay ningún problema, pero ya vieron que el ejercicio se alarga. Entonces, yo por eso les sugiero esto. Ahora, acuérdense, les dije que no lo copiamos, lo íbamos a borrar. Aquí vamos a ver otra forma de hacerlo, ¿vale? Entonces, quizá que hagamos la raíz quinta de x elevado a la 16. Aquí, ¿cómo quedaría? Primera pregunta. ¿16 se puede dividir entre 5? O sea, ¿la división es exacta? ¿O no? No, no es exacto. Ok, bueno. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Yo voy a tomar esto y voy a hacer 16 entre 5. Pero ya sabemos que no es exacto. Entonces aquí la idea es ver de qué manera lo hacemos. Pues aquí ese es como un truquito que a mí me gusta aplicar. El truquito es lo siguiente. Ustedes van a dividir así a manita 16 entre 5. ¿Vale? Vamos a ver si aquí podemos dibujarlo. Es 3.2, ¿no? Ok, sin bueno, sin ser exacta, o sea, sin decimales, ¿cómo te quedaría? Digámoslo con residuo. Pues 3 y residuo 1. Exactamente. 3 y residuo 1. ¿Estamos? Cuando yo divido 16 entre 5, es 3 y residuo 1. Entonces, justo como lo acaban de decir, 3 y residuo 1. Entonces, ya vieron que esta expresión no me ayuda de mucho. ¿Por qué? Porque el 16 no se puede dividir entre el 5. Pero lo vamos a hacer aparte. 16 entre 5, ya me dijeron que el 5 en el 16 cabe 3 veces y me sobra 1. Entonces aquí es sencillo. El número de veces que la X cabe, que el 5 cabe en el 16, me va a indicar cuántas X voy a dejar afuera de mi raíz. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 16? 3 veces habíamos quedado, ¿no? Entonces aquí lo voy a escribir como X a la 3. Ahí está. Y ahora, ¿qué me sobró? Pues me sobró 1. 1. Quiere decir que adentro vamos a escribir el 1. ¿Ok? O sea, una sola X. No sé por qué no está dejando escribirlo. Bien, entonces, como habíamos quedado afuera, quedamos que iban a haber 3X, o sea que lo iba a ver como X al cubo. Y esto multiplicado por ¿cuántas X quedamos que iban a haber adentro? Una nada más. Ahí está. Entonces, esta es la simplificación de esta. ¿Vale? Esa es la simplificación de esta. Ojo, cuando no sean exactos, hagan ese proceso. Dividan.
Ah, bueno, pues, ¿qué voy a dividir? Voy a dividir 16 entre 5. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 16? 3 veces. Ah, bueno, entonces, este 3 me está diciendo que afuera tengo que colocar un X a la 3. ¿Cuántas me sobraron? Una. Ah, pues, entonces eso significa que adentro debo de dejar una X. Si me hubiera dicho que me sobraban 2, adentro tenía que dejar un X a la 2. En lugar de X a la 1, un X a la 2. ¿No? Entonces, veamos aquí. Voy a borrar esto. Y hagamos este ejercicio. X a la 7 y esto X a la 26. Simplificado, ¿cómo les quedaría esto? Esta expresión simplificada, ¿cómo les quedaría? Traten de hacerla y me dicen cómo les quedaría. X a la 3 raíz cuadrada 7x a la 5. Ok, bien. Bueno, nada más que o sea, sí está bien, nada más hay que recordar que no es raíz cuadrada, es raíz séptima, ¿va? Pero está bien lo que dijiste. Ok, entonces, justo como acaban de mencionar, voy a bajar, la operación me quedaría de la siguiente manera. Fíjense, aquí me está diciendo que yo voy a dividir 26 entre 7. El 7 en el 26 cabe 3 veces. Ah, entonces quiere decir que afuera voy a tener que dejar un X a la 3. Raíz séptima, que vamos a ponerle por la raíz séptima. Entonces, otra vez, el 7 en el 26 cabe 3 veces. Y me sobran 5. Quiere decir que adentro tengo que dejar ahora un X a la 5. Ahí está. Y ahí se acaba el ejercicio. Ya lo simplifiqué, ¿no? Bien. ¿Alguien hasta ahí tiene alguna duda, chicos? ¿O todos me van siguiendo? No, profe, no hay dudas. No hay dudas. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a ver la siguiente parte. Racionalización. Racionalización quiere decir que voy a eliminar la raíz del denominador o del numerador y pasarla. Si la estoy eliminando del denominador, la voy a pasar al numerador. Si la estoy eliminando del numerador, la voy a pasar al denominador. ¿Vale? Entonces, esto se hace de la siguiente manera. ¿Cómo voy a saber cuándo tengo que racionalizar? Porque voy a tener expresiones de la siguiente forma. Voy a tener a lo mejor un 1 entre raíz cuadrada de 5. Ahí la raíz está en el denominador. Significa que yo la tengo que pasar al numerador. Para pasarla al numerador, vamos a multiplicar por un 1 disfrazado. Un 1 disfrazado quiere decir que voy a multiplicar 1 entre raíz de 5 y lo voy a multiplicar por un 1 disfrazado, pero ese 1 disfrazado va a ser expresado en términos de la raíz que yo tenga. Si yo aquí tengo raíz de 5, entonces voy a multiplicar un raíz de 5 entre raíz de 5, ¿vale? Observen que no estoy alterando nada. Raíz de 5 por raíz de 5 es 1. 1 es el elemento neutro para la multiplicación. No me va a alterar el resultado. Esto ya se convierte en una multiplicación de fracciones. Hago lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. Lo de arriba por lo de arriba es que voy a tomar el 1 y lo voy a multiplicar por la raíz cuadrada de 5. ¿Ok? Y lo de abajo por lo de abajo quiere decir que voy a multiplicar raíz de 5 por raíz de 5. Aquí permítanme regresarme tantito. Si yo me regreso tantito, nosotros vimos esta propiedad. Si yo tengo la raíz de una multiplicación, lo puedo ver como la multiplicación de las raíces. Pero esto se puede ver de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es decir, si yo tengo la multiplicación de dos raíces con el mismo índice, pues esto lo puedo colocar en una sola raíz. Ah, entonces, si yo aquí tengo que este es raíz cuadrada y este es raíz cuadrada, entonces todo lo puedo poner en una sola raíz. Esto me quedaría la raíz cuadrada de 5 por 5. 5 por 5. Y entonces, arriba, ¿qué pasa? Arriba me queda 1 por raíz cuadrada de 5, pues me da raíz cuadrada de 5. ¿No?
Entonces lo escribimos. Aquí sería raíz cuadrada de 5. Y abajo es raíz cuadrada de 5 por 5. Ah, pues 5 por 5 es lo mismo que tener 5 al cuadrado. Pero si ustedes se dan cuenta, este exponente es igual al índice de mi raíz. Acuérdense que no tenga nada aquí, ningún numerito chiquito, quiere decir que es el 2. Como son iguales, se eliminan. Y arriba, ¿qué me quedó? Arriba me quedó un raíz cuadrada de 5 entre 5. ¿Ok? Esa es la racionalización. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera, díganme que de diferente encuentran, que yo tenga 1 entre, se me ocurre, 2 más raíz cuadrada de 3. ¿Cuál es la diferencia de este con respecto a este que acabamos de ver? Déjame subo. ¿Qué diferencia encuentran de ese con respecto a ese que acabábamos de ver? Díganme, con respecto a este. ¿O no encuentran diferencias? En este se le está dando un número entero natural a una raíz cuadrada. Ah, te escuché muy bajito al principio, no sé si puedas repetirlo, por favor. Que a este se le está sumando un número entero, un número natural a una raíz cuadrada. Exactamente. Entonces, aquí la diferencia de este con este ejercicio es que en el denominador nosotros tenemos una suma. Acá nada más teníamos la pura raíz, pero acá abajo ya no. Acá este ya se está sumando con otro valor que es el 2. No quiere decir que no se pueda resolver. Sí se puede resolver, pero para eso vamos a dar un pequeño recordatorio. Fíjense lo que vamos a recordar. Entonces acá vamos a recordar lo que es la parte de diferencia. Binomios, mejor. Binomios conjugados. Diferencia de cuadrados. Entonces, fíjense. Aquí, binomios conjugados. En álgebra hay una parte que se llama productos notables. ¿Ok? Los productos notables es representar el producto de dos paréntesis como la suma de dos o más términos, ¿no? Por ejemplo, productos notables es que si yo tengo x más 4 por x menos 4, esa es una multiplicación, pues yo quiero que esa multiplicación sea expresado como la suma de dos o más términos. A lo mejor un x cuadrada menos 16. Y la factorización es el proceso inverso a los productos notables. Por ejemplo, aquí estoy escribiendo binomios conjugados y diferencia de cuadrados. ¿Por qué razón? Porque en productos notables, binomios conjugados, cuando los resuelvo, obtengo una diferencia de cuadrados, cuando lo desarrollo. Pero en factorización, cuando resuelvo una diferencia de cuadrados, obtengo unos binomios conjugados. Esa es la relación de uno con otro. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Fíjense. Aquí me dice que cuando yo tengo dos paréntesis con exactamente los mismos elementos, pero el signo de en medio diferente, ¿ya lo ven? Aquí tengo dos elementos, A y B, pero el término de en medio es distinto, el signo de en medio, uno es más y el otro es menos. Cuando eso pasa, se dice que son binomios conjugados. ¿Y cómo se resuelven los binomios conjugados? Bueno, pues la reglita me dice que tomo el primer término y lo elevo siempre al al cuadrado. Y siempre va a ser menos, y ahora tomo el siguiente término, el segundo término que es b, y lo elevamos al cuadrado. ¿Ok? Viceversa. Si yo tengo dos términos restándose, y ambos tienen raíz cuadrada, entonces lo resuelvo. Abro dos paréntesis, saco raíz cuadrada del primer término, lo coloco en ambos paréntesis, en un paréntesis coloco más, en otro menos, y ahora saco la raíz cuadrada del segundo término. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quisiera tener
x menos 7 por x más 7. Primera pregunta, ¿son binomios conjugados, sí o no? ¿Ustedes qué Son dicen? Sí, ¿no? diferencia de cuadrado, ¿no? Sí son binomios conjugados. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos términos, x y 7, pero el signo del medio diferente. Ahí sí. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Tomo el primer término, que es x, y lo elevo al cuadrado, y siempre va a ser ¿sí? Menos, y ahora tomo el segundo término, que en este caso es el 7, y lo elevamos al cuadrado. Entonces, x al cuadrado me da de resultado x cuadrada, menos 7 al cuadrado, 49. ¿Lo ven? Entonces, resolví esos binomios conjugados y obtuve como resultado una diferencia de cuadrados. Ahora vamos a hacerlo así. ¿Qué pasa si yo tengo un x al cuadrado menos 36? Pregunta, ¿son binomios conjugados o es diferencia de cuadrados? Es Diferencia de también, ¿no? Es diferencia de Dígame. cuadrados. ¿Por qué es diferencia de cuadrados? Fíjense, les explico por qué es diferencia de cuadrados. Primero, porque tengo dos términos. Tengo primer término x cuadrada, segundo término 36. Entonces tengo dos términos. Siguiente, ¿qué se están haciendo? Se están restando. Ahí llevamos dos. Tercero, ambos, tanto el x cuadrada como el 36, tienen raíz cuadrada. Entonces como se cumplen esas tres condiciones, es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo la resuelvo? Abrimos dos paréntesis y saco raíz cuadrada del primer término. Raíz cuadrada de x cuadrada, x, y lo coloco en ambos paréntesis, ¿vale? Luego, en un paréntesis coloco más y en otro paréntesis coloco menos. ¿Importa el orden? No. Yo aquí pude haber colocado menos y acá pude haber colocado más. Es igual, no pasa nada. Y ahora saco la raíz cuadrada del segundo término. Raíz cuadrada de 36, pues me da el resultado 6. Entonces, ¿ya vieron? Cuando resuelvo una diferencia de cuadrados, obtengo unos productos notables. Cuando resuelvo, perdón, unos binomios conjugados. Y cuando resuelvo unos binomios conjugados, obtengo una diferencia de cuadrados. Vamos a complicarlo un poquitito, ¿vale? ¿Qué pasa si yo tuviera raíz cuadrada de 5 menos x y ahora raíz cuadrada de 5 más x? ¿Son binomios conjugados o no? Sí, Sí. ¿Por qué sí? Porque son los mismos porque términos. Porque tenemos dos términos y pues, la diferencia es que se restan y yo. Exactamente. Tenemos dos paréntesis que tienen exactamente los mismos términos. Raíz de 5 y x. En ambos, raíz de 5 y x. Pero ¿qué está pasando? Que en un paréntesis tenemos menos y en otro paréntesis tenemos más. Bueno, entonces ya sabemos cómo resolverlos. ¿Cómo los vamos a resolver? La regla me dice, tomamos el primer término, que es raíz cuadrada de 5, y lo elevamos siempre al cuadrado. Luego, esto nunca cambia, menos, siempre va a ser menos. Tomo el segundo término, que es x, y lo elevamos al cuadrado. Entonces, primera pregunta, ¿raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado es raíz cuadrada de 25 o cuánto es? es 5. 5. Ok. Entonces, ahí explico. Aquí yo tengo raíz cuadrada. Quiere decir que el índice que tiene es 2. ¿A qué exponente lo estoy elevando? Al exponente 2. Como el índice y el exponente son iguales, se van a eliminar. La raíz con el exponente se elimina y nada más me queda el 5 solito. Menos x al cuadrado. X al cuadrado, pues me queda x cuadrada, ¿no? Aquí. Entonces acá me queda x elevado al cuadrado.
Ese es el resultado. Ahí se acaba ese ejercicio. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora vamos con otro ejercicio que va a estar un poquitito más complicado. ¿Qué pasa ahora si yo tengo x menos 2? Se puede, primero, no son binomios conjugados. ¿Por qué no son binomios conjugados? Porque no tengo dos paréntesis con los mismos elementos. Entonces, forzosamente tengo que pensar en que sea una diferencia de cuadrados. Pregunta, ¿es diferencia de cuadrados? No, No es diferencia de cuadrados. ¿Por qué no es diferencia de cuadrados? porque no hay porque cuadrados. No hay no, cuadrados. ¿Y los podemos obligar a que se factoricen o no los podemos obligar? no, porque x no está al cuadrado. Aunque hubiera sido -2, tal vez me hubieras podido haber puesto la raíz, pero como x no Ok, está al cuadrado, ok, bien. Bueno, pues entonces, primera pregunta, ¿raíz cuadrada de x existe o no existe? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? ¿Ustedes qué dicen? pues es x a la un medio. ¿Es x a la 1/2? Sí, ¿no? Entonces, x a la 1/2, si ese x a la 1/2 lo quieres expresar como raíz, te quedaría raíz cuadrada de x. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Si yo así a primera vista podría pensar que no se puede factorizar, pero pues vamos a hacerlo para que vean que sí se puede realizar. ¿Cómo? Raíz cuadrada de x no es exacta, pues se queda nada más indicado como raíz cuadrada de x. Y esto lo coloco en ambos paréntesis, raíz cuadrada de x. Luego en un paréntesis coloco más y en otro paréntesis coloco menos. ¿Y ahora qué tenemos? Hay que sacar la raíz cuadrada de 2. ¿Raíz cuadrada de 2 es exacta? No, pues nada más se queda indicado como raíz de 2 y raíz de 2. Ahí está. Y cierro paréntesis. Esta es una factorización y está bien hecha. Claro, no estamos acostumbrados a tratar con ella, con ese tipo de expresiones. ¿Por qué razón? Pues porque estamos acostumbrados a que siempre sean resultados exactos. Pero no porque no sea exacto no significa que no lo podamos hacer. Ya vieron que aquí lo estamos haciendo. Solamente hay que entender el concepto de, como no es exacto, lo dejo indicado. Por ejemplo, si yo les digo raíz cuadrada de 7, pues nada más raíz cuadrada de 7, así, ¿no? Raíz cuadrada de m, raíz cuadrada de m, así se queda y no pasa nada, ¿vale? Entonces, ya que tenemos eso, bueno, pues ahora sí, regresemos al ejercicio que nosotros queríamos resolver anteriormente. El ejercicio que nosotros queríamos resolver anteriormente era el de, creo que era 1 entre 2 menos raíz cuadrada de 5, me parece. Si no, bueno, pues de todas maneras lo hacemos. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para racionalizar, vamos a tener que multiplicar por un 1 disfrazado. Y ese 1 disfrazado va a estar en términos de lo que tengamos abajo. Pero hay que tener cuidado. Aquí es 2 menos raíz cuadrada de 5. Y entonces aquí lo vamos a tener que multiplicar por un 1 disfrazado. Pero ese 1 disfrazado es, voy a multiplicar por exactamente los mismos elementos. Multiplico por 2 y raíz de 5 arriba y 2 y raíz de 5 abajo. Pero ¿cuál es el secreto? Que si yo aquí tengo más, entonces en el 1 disfrazado que voy a utilizar, perdón, si hoy tengo menos, en el 1 disfrazado que voy a utilizar le voy a poner más y aquí más. Siempre va a ser el truco. Si aquí yo hubiera tenido más, entonces aquí que hubiera tenido que poner Menos. menos. Exactamente, aquí hubiera tenido que poner menos y acá hubiera tenido que poner menos. ¿Vale? Entonces, bueno, lo voy a dejar como lo teníamos, más y más. Y se vuelve a convertir en una multiplicación de fracciones.
La multiplicación de fracciones me dice que tengo que realizar lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. Lo de arriba por lo de arriba es 1 por 2 más raíz cuadrada de 5. ¿Ok? Y lo de abajo por lo de abajo. Lo de abajo por lo de abajo aquí es 2 menos raíz cuadrada de 5 por 2 más raíz cuadrada de 5. ¿Ok? Entonces, resuelvo la parte de arriba. La parte de arriba es multiplicar este 1 por los dos términos de aquí arriba. Entonces, 1 por 2 me da de resultado 2. Luego, más por más me da de resultado más. Y luego aquí hago 1 por raíz cuadrada de 5. 1 por raíz cuadrada de 5 me da de resultado raíz cuadrada de 5. Y ahora aquí, esto de aquí, ¿se les hace conocido o no? Sí. ¿Qué son? Son binomios conjugados. Exactamente. ¿Vale? Entonces, aquí ya lo resolvemos como binomios conjugados. Tomo el primer término que es el 2 y lo elevamos al cuadrado. Quedamos que siempre iba a ser menos. Y ahora tomo raíz cuadrada de 5 y lo elevamos al cuadrado. Ahí está. ¿Ok? Entonces, arriba no hay nada que hacer. Se queda así, como 2 más raíz de 5 y no pasa nada. 2 más raíz cuadrada de 5. Abajo sí. 2 al cuadrado me da de resultado 4. Menos raíz cuadrada de 5 al cuadrado, ¿cuánto me da? 5. 5, exactamente. La raíz se elimina con el exponente y me queda 5. 4 menos 5, ¿cuánto me da? -1. Menos 1, perfecto. Entonces, arriba tengo 2 más raíz cuadrada de 5. 2 más raíz cuadrada de 5. Y abajo, en cambio, nada más voy a tener menos 1. Y aquí todavía podemos hacer algo. Fíjense, aquí yo puedo tomar el 2 y dividirlo entre menos 1. Me quedaría menos 2 y tomar el más raíz de 5 y dividirlo entre menos 1. ¿Ok? Entonces, acá, fíjense, tomo el 2 y lo divido entre menos 1. 2 entre menos 1 me queda menos 2. Más entre menos, menos. Y luego tomo el más raíz de 5 y lo divido entre menos 1. Más entre menos me da de resultado menos. Raíz de 5 entre 1, pues me da raíz de 5. Este es mi resultado. Aquí se acaba el ejercicio. Entonces ya vieron que se puede racionalizar cuando tenemos binomios. Lo que aquí tenemos es un denominador binomio. Un denominador binomio quiere decir que yo voy a tener abajo la suma de dos términos. ¿Ok? Y ya lo racionalizamos. Oye, ¿y qué pasa si hubiera tenido X? Ah, pues se resuelve exactamente igual. Se racionaliza exactamente igual. Si hubiera tenido, en lugar de raíz de 5, si hubiera tenido una X, se racionaliza igual. O si yo en lugar de tener un 2, hubiera tenido una X, se racionaliza igual. ¿Ok? Pero observen cómo todo va ligado. Si yo quiero racionalizar denominadores binomios, tengo que utilizar el concepto de binomios conjugados. Y el concepto de binomios conjugados está relacionado con el concepto de diferencia de cuadrados, que es un método de factorización. ¿Ok? Entonces todo está ligado. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Alguien hasta aquí tiene alguna duda? ¿O no, No, chicos? profe, no hay dudas. No, Ok, ninguna. ¿los demás? Bien. Ok, fíjense, aquí teníamos, bueno, yo tenía planeado una secuencia de ejercicios, bueno, o sea, de explicarles, pero por cuestiones de tiempo voy a tener que tomar de esas partes que yo tenía planeadas, voy a tomar las más importantes, entonces ahorita, de una vez aclaro, va a parecer como que damos un brinco muy grandotote, pero es porque sí me gustaría como tocar ciertos puntos importantes, ¿vale? Entonces, me saltaré algunas cositas para poder introducir los siguientes conceptos, ¿vale? Porque nos alargamos un poquito más, pero no pasa nada. Entonces, ¿cuál es lo primero que yo quiero tocar en lo que resta de la sesión? Ecuaciones de primer grado. ¿Ok? Entonces, las ecuaciones de primer grado las vamos a tomar de la siguiente manera. Fíjense bien, a mí me gusta que entendamos primero lo que es una igualdad, ¿no?
Lo voy a explicar de la forma más sencilla posible, en el sentido de utilizar o de emplear un vocabulario que sea apto para todos, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una igualdad, quiere decir que lo que está en el lado izquierdo es exactamente lo mismo que lo que está en el lado derecho. Así. Que además yo puedo intercambiar elementos de un lado a otro. Intercambiar elementos de un lado a otro quiere decir que algo que está del lado izquierdo, yo lo puedo pasar a su lado derecho, pero lo voy a pasar con su operación inversa. Algo que está sumando, lo voy a pasar restando. Algo que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo, ¿no? O si está dividiendo, pues lo voy a pasar multiplicando, por ejemplo. Entonces, fíjense bien, en ese sentido, cuando resolvemos una ecuación de primer grado, lo que nosotros queremos es encontrar el valor de nuestra incógnita. Ojo, nuestra incógnita no necesariamente tiene que ser X, también puede ser Y, puede ser M, puede ser Z, lo que sea, ¿vale? ¿Comúnmente qué se emplea? Sí, por supuesto, comúnmente se emplea lo que es la X, ¿vale? Entonces, en esta parte vamos a estar trabajando todo lo que es X, ¿ok, chicos? Entonces, fíjense, vamos con un primer ejemplo. Entonces, en este primer ejemplo, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo quisiera resolver 2x menos 5 igual a 3? Vamos a empezar con algo sencillo. Si yo quiero resolver esta operación, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es dejar de un solo lado lo que tiene X y del otro lado lo que no tiene X. ¿Ok? Entonces, lo más sencillo es del lado izquierdo voy a dejar lo que tiene X y del lado derecho lo que no tiene X. Del lado izquierdo está esta X. Pues ya no la tengo que mover. Lo dejo igual. ¿Hay alguna otra X? No. Como no hay ninguna otra X, entonces ya puedo poner el igual. Y del lado derecho dejo lo que no tiene X. De entrada este 3 no tiene X, entonces lo dejo igual. 3. ¿Qué hago? Este 5, como no tiene X, va del lado derecho. ¿Ya está del lado derecho? No, tengo que desplazarlo. ¿Cómo? Ah, bueno, pues si está restando, pasa con su operación inversa. Quiere decir que va a tener que pasar sumando. Entonces acá sería 3 más 5, ¿no? Y 3 más 5, pues me queda 8. ¿Eso qué quiere decir? Ah, pues que aquí lo que vamos a resolver en este caso es 2x igual a 3 más 5, 8. Como yo quiero saber el valor de x, entonces ese 2 que está multiplicando tiene que pasar del otro lado dividiendo. Así, x es igual a 8 entre 2. Y 8 entre 2, pues me da de resultado 4. ¿No? Sí. Vamos a ver. Sí, dime, perdón. ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Había una pregunta? Bien, entonces, fíjense, vamos a ver si lo que hicimos está bien. ¿Ok? Aquí hay dos formas de verificar, fíjense. Una forma de verificar es que yo tome la X y lo sustituya precisamente en esta expresión y que me quede que lo que está en el lado izquierdo es igual a lo que está en el lado derecho. ¿Vale? Entonces aquí, fíjense, lo voy a resolver acá con la calculadora. En la calculadora me voy a ir a la parte que dice ecuación. ¿Ok? En la ecuación me voy a ir a la parte que dice solver. Y en la parte que dice solver, ahí voy a introducir la ecuación que quiero resolver. Yo quiero resolver 2x menos 5 igual a, bueno, entonces aquí pongo igual a 3. ¿Ok? La voy a dar en ejecutar y le doy a ejecutar. Y observen, aquí me dice que x es igual a 4. ¿Ya lo ven? Bueno, entonces, estamos bien, ¿no? Pero no es el único tipo de ecuaciones que nosotros podemos resolver. Por ejemplo, vamos con otro tipo de ejercicio. Este era el ejemplo 2, el ejemplo 1, perdón. Y ahora vamos con un ejercicio un poquito más complicado, entre comillas, vamos a llamarlo así. Ejemplo 2.
El ejemplo 2 es qué pasa si nosotros quisiéramos resolver raíz cuadrada de x más 1 igual a 2, perdón, más 4 igual a 2. Ahí, ¿qué es? ¿A alguien se le ocurre resolver este tipo de ecuaciones? Díganme. ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien sabe cómo se resuelven ese tipo de ecuaciones? Si me dicen que no, no pasa nada, por supuesto. Nada más quiero saber para conocer cómo es que, en caso de que sepan, cómo las resuelven. ¿Alguien sabe? Si no, no pasa. Profe, ¿Te escucho? Sí, pues es que creo que lo que puede pasar es que, bueno, es que no estoy segura si sí se puede hacer, pero creo que se pasa el 4 al otro lado restando y ya luego creo que Ujú. pueden multiplicar por x más 1, ¿no? Ah, ok, multiplicar, ¿cómo? A ver, nada más explícame cómo Por multiplicarías tú. ejemplo, si yo pongo x más 1, ya me daría Ujú. x más 1 y eso sería igual a menos 2 por x más 1 y ya de ahí desarrollo, ¿no? Ok, sí, ya te entendí. Ok, bien. ¿Alguien tiene otro procedimiento? ¿Alguien conoce otro procedimiento? Bueno, a mí se me ocurrió pasar el más 1 y el más 4 del otro lado igual como menos 1 y menos 4 y la raíz cuadrada de x convertirla a ¿Perdiste, Brisa? me Te perdí, sí, me escuchamos. perdí. Te escuchamos, te escuchamos. Ok, más o menos, más o menos. Creo que sé para dónde ibas y más o menos es como la idea, Brisa. ¿Alguien más o ya lo resolvemos? Si no, para resolverlo. Ok, fíjense, aquí vamos a combinar un poquito de las dos respuestas, ¿va? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer de entrada es, me voy a fijar en todo lo que no tiene raíz. Lo que no tiene raíz es el 2 y este 4, ¿ok? Entonces, ¿de qué lado está la raíz? ¿Está del lado izquierdo o está del lado derecho? Izquierdo. Ustedes saben, izquierdo. exactamente, la raíz está del lado izquierdo. Entonces, me voy a concentrar en el lado izquierdo. En el lado izquierdo voy a tomar a todo lo que esté afuera de la raíz. Todo lo que está afuera de la raíz es este más 4. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a pasar del otro lado. ¿Eso qué quiere decir? Que si está sumando, va a pasar del otro lado restando. Por lo tanto, aquí me quedaría raíz cuadrada de x más 1 es igual a 2 menos 4. ¿Vale? Hasta ahí todo bien. Ahora, ya que tenemos esto, lo que sigue es resolver esa resta. Díganme, ¿cuánto es 2 menos 4? Menos 2. Exactamente, menos 2. Ok, este se me perdió un poquito el apunte. Aquí lo tenemos. Bien, entonces, como bien dijeron, esto sería raíz cuadrada de x más 1 es igual a 2 menos 4, pues me da de resultado menos 2. Ahora, aquí es un poquito hacia donde iba Brisa, fue la que, pero ya ahí se nos perdió un poquito. Brisa, lo que intuí que iba a decir es que la raíz quería pasarla del otro lado. Algo así vas a decir, ¿cierto, Brisa? ¿O estoy Sí, equivocado? Sí, ¿no? no, Algo sí más era o así. menos. Bien. Ok, bien, perfecto. Entonces, aquí es justamente lo que hay que recordar. Yo aquí tengo una raíz, pues me voy a tener que deshacer de esa raíz. ¿Cómo? Con la operación inversa. La operación inversa, la raíz, pues es la potencia. Entonces, si yo aquí tengo raíz cuadrada de x, bueno, si aquí tengo raíz cuadrada, perdón, su operación inversa tiene que ser la potencia. Es decir, tengo que elevar al cuadrado. Si fuera raíz cúbica, elevo al cubo. Si fuera raíz cuarta, elevo a la 4. Como aquí era raíz cuadrada, pues entonces lo vamos a elevar al exponente 2, ¿vale? Pero tenemos que elevarlo de ambos lados, ¿va? Entonces déjenme centrar esta parte de acá para que se vea mejor. Y déjenme centrar esta parte de acá. Aquí está. Bien, perfecto. Ahora sí. Entonces, veamos. Ya que tenemos esto, bueno, pues voy a elevar de ambos lados al cuadrado, ¿vale? Voy a tomar el lado izquierdo,
que es raíz cuadrada de x más 1 y lo elevamos al cuadrado. Ahora, esto va a ser igual a el menos 2 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ahora sí, raíz cuadrada elevada al cuadrado, ya sabemos qué es lo que pasa. Lo que pasa es que se eliminan. ¿Están de acuerdo? Entonces, como se eliminan, bueno, pues entonces, fíjense, aquí me quedaría simplemente x más 1. Así, ¿no? O sea, esta raíz que yo tengo acá se elimina con este exponente que tengo aquí arribita. Como se eliminan, solamente me queda x más 1. Y esto es igual a menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado, menos por menos más, 2 por 2 es 4. Y ya está, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, ya lo llevamos a una ecuación más sencilla, ¿no? Al llevarlo a una ecuación más sencilla, quiere decir que nosotros ya lo podemos visualizar de una mejor manera. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues resolver. Este 1 que está sumando, lo pasamos del otro lado restando. Si lo pasamos restando, entonces me quedaría que x es igual a 4 menos 1. Y 4 menos 1 me da de resultado 3. Y esa es la respuesta. Profe, ¿Qué? una pregunta. ¿Sí? ¿Te escucho? Lo más óptimo es ponerlo todo al cuadrado, ¿no? Pero es posible Ajá. que todo lo podamos haber multiplicado por x más 1 o no. Por x más 1, sí te entiendo lo que dices. Nada más que, fíjate, aquí lo que hubieras hecho es que tú ibas a multiplicar de este lado por x más 1. A ver, déjame abajo. Este lo ibas a multiplicar por x más 1. Y aquí también lo ibas a multiplicar por x más 1. ¿Estás de acuerdo? Sí, Pero, ¿cuál era el problema que ibas a tener aquí, Constanza? Que no te ibas a deshacer de esa raíz. Sí lo pudiste haber hecho, pero lo único que iba a suceder es que ahí te ibas a complicar un poco con la ecuación. ¿Por qué? Porque la ibas a seguir teniendo tu raíz. Entonces, la idea es, estas ecuaciones, digamos, entre comillas, son complicadas porque tenemos que deshacernos de una raíz. No es que tu razonamiento esté mal. Ojo, no es que tu razonamiento esté mal, pero se te hubiera complicado la ecuación. De todas maneras, hubieras tenido que buscar un método para poder eliminar esa raíz. ¿Sí lo ves, Constanza? sí, profe. Está bien. Bien, Muchas gracias. sí, aquí. Bien, entonces aquí tenemos que el resultado es 3. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? ¿O todo bien? Profe, pero si haces la operación así de en la raíz cuadrada, 3 más 1 son 4, que es 2. Sí. ¿Y es diciendo que 2 más 4 es 2? ¿Cómo está eso? Eso es lo que yo no entiendo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hicimos mal o qué no hicimos bien? ¿La planteamos mal? ¿La planteamos bien? ¿Qué pasa ahí? ¿Será posible? ¿No será posible? Entonces, a ver, fíjense bien. Aquí vamos a plantearla en esta parte de acá. Entonces, nosotros queríamos resolver la raíz cuadrada de x más 1, ¿no? Y esto más 4 igual a 2. ¿Cierto? Bien, entonces, le vamos a dar a ejecutar, le vamos a dar a ejecutar. Bien, entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? Pues aquí nada más hay que, justamente, hay que ver, no porque nos pongan una ecuación, fíjense, aquí dice que nos puede resolver, no porque tengamos una ecuación así como tal a primera vista, significa que ya cuando hayamos encontrado, pese a que hayamos encontrado un aparente resultado, no necesariamente significa que estemos bien. Por eso aquí yo quería recalcar lo siguiente, cuando resolvimos la primera ecuación, observen que yo les dije, bueno, pues fíjense, si yo quiero saber si estamos bien o no, porque a veces por los nervios o algo, llegamos a un resultado y ¿qué decimos? Bueno, pues es que ya llegué a un resultado y además no tiene decimales, no tiene raíz, es un número entero,
muy bonito el 4, ese es mi resultado. Ok, sí, puede que estés bien, ¿no? O sea, ¿quién me garantiza que estamos bien? O sea, es como, como las pequeñas trampillas con las que nosotros nos podemos encontrar. Ojo, entonces aquí, bueno, yo compruebo sustituyendo, pues 2 por 4 es 8 menos 5, 3. Ah, sí, está bien. Pero acá, no. ¿Por qué? Porque como bien dice Gustavo, bueno, aquí este 4, pues lo pasamos restando. 2 menos 4 está bien. Y esto me dio menos 2. Pero cuando lo elevo al cuadrado, entonces esto me queda 4 y me queda x más 1. Y luego el x más 1 lo paso restando. Y me queda 3 y 4 menos 1, pues me dio 3. Todo bien. Me dio un número entero. Está bonito. Ok, bueno. Yo, si fuera un examen, por ejemplo, de pregunta abierta, pues pongo el 3 y pongo mi procedimiento y listo. Si fuera de opción múltiple, seguramente me aparecería el 3, el menos 3, me aparecería no tiene solución, 4 opciones, ¿no? Pensamos en 4 opciones. Y yo digo, pues está el 3. Bueno, ok, la selecciono, pero no necesariamente significa que estemos bien, ¿no? Entonces acá, ¿qué va a pasar? Pues que si yo quiero saber si realmente está bien, o sea, si realmente esta ecuación tiene solución, lo que voy a tener que hacer es este 3, reemplazarlo aquí, ¿ok? Y si yo lo reemplazo, entonces 3 más 1, 4, todo bien. Raíz cuadrada de 4, 2, todo bien, pero 2 más 4 es 6, 6 no es igual a 2. ¿Ok? Es quiere decir que esta ecuación no tiene solución. Por eso, les repito, si ustedes van a resolver una ecuación, y también ahorita, en el poquito tiempo que nos queda, vamos a ver sistema de ecuaciones, aunque sea tratar de tocar algunos ejemplitos por ahí, se van a dar cuenta que en la comprobación, yo lo voy a tener que hacer para todos los valores que yo obtenga, no nada más para un solo valor, ¿ok? Entonces, cuidado con esa parte, ¿vale, chicos? Bien, entonces, para terminar ya esta última sesión, vamos a ver la parte de sistemas de ecuaciones. Entonces, aquí veamos sistema de ecuaciones. Entonces, para sistema de ecuaciones, Profe, eh, pero entonces al resultado al que llegamos concluimos que sí es correcto. no, ¿por qué no es correcto? Porque al ser sustituido aquí, acuérdate, para saber si es correcto o no tu resultado, debes de llegar a una igualdad. Es decir, quiere decir que cuando lo sustituyas, cuando tú sustituyas en esta ecuación, lo que esté, cuando tú cambias todo lo que tiene X por el valor que encontraste, tienes que llegar a que lo que está en el lado izquierdo sea igual a lo que tienes en el lado derecho. Por ejemplo, en el primer ejercicio, ¿qué valor obtuvimos? 4, ¿vale? ¿Cómo vas a saber si estás bien o no? Lo que yo les decía, pues puede ser un resultado que se ve bonito, ¿no? O sea, que tiene sentido, vaya, que tiene sentido para nosotros. No necesariamente implica que estemos bien, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Tú vas a tomar el 4 y lo que tenga X lo vas a cambiar por 4. Entonces, fíjate, lo vamos a ver así. Fíjate, entonces, vayamos acá. Entonces, ojo, lo que tiene X lo vas a cambiar por 4. Sería 2 por 4. O sea, ¿ves? 2X. La X la cambias por 4. Menos 5. Tú quieres que ese resultado sea exactamente igual a lo que está en el lado derecho. ¿Qué está en el lado derecho? Un 3. Bueno, entonces lo vas a resolver. Entonces, si nosotros lo resolvemos, en este caso me dio 3. ¿Este numerito que obtuvimos es igual a este numerito que obtuvimos aquí? ¿O no? Sí, ¿no? El 3 es igual al 3. ¿Sí lo ven? Entonces, ese resultado es correcto. En cambio, si yo lo hago con la siguiente operación que nosotros teníamos, obtuvimos que era 4. Ok, entonces vamos a hacerlo acá. Sería raíz cuadrada de X. Lo que tiene X lo cambio por 3. Sería 3 más 1. Y Profe, eso, dime, ¿te escuchó? se refiere a que, por ejemplo, pudo haber sido -2, ya que su raíz puede ser más o menos, y pues como era -2 más 4, sí daba 2, ¿no?
¿En qué parte, perdón? Cuando hacemos el x más 1, da 4, Ujú. ¿no? Pero la raíz puede ser menos 2 o más 2. Ok, Entonces, sí. aquí el valor posible, pues podemos decir que era menos 2 y ya por eso menos 2 más 4 era 2. Ah, ¿en qué parte? Perdón, me perdí, discúlpame. En Sí, 1, 2, 3. en el 1. Bueno, suponiendo que hacemos ya la operación. Ah, ¿esta operación dices? Sí, sí, o sea, por ejemplo, ¿no? Decimos que Ujú. x es igual a 3. Entonces ya no, Ajá. nos da 3 más 1, 4, y cuando sacamos raíz nos da ya sea menos 2 o 2. Ah, ok, ya te entendí. Ok, sí, pero ahí acuérdate, cuando tú estás sacando ese valor, o sea, sí, ya sé lo que dices, es cuando hacemos más menos tal cosa. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un despeje, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, aquí lo voy a escribir abajo, ¿no? Quiero realizar el despeje, se me ocurre de x cuadrada más, ay, ya no puse, x cuadrada menos 1 igual a 3. Pensemos, ¿no? Entonces, ahí vamos a hacer un despeje. Aquí, como vamos a hacer un despeje, entonces lo que sucede es que ese 1 que está restando va a pasar del otro lado sumando, ¿no? Entonces aquí me quedaría x al cuadrado es igual a 3 más 1, pues me queda 4. Y ahora sí, como está como potencia, pasa del otro lado como la raíz. Pero entonces aquí x va a ser, como voy a hacer el despeje, ahí sí pasa como más menos 1. En cambio, aquí pasa como más menos raíz cuadrada de 4. Entonces, por eso ahí tenemos dos valores posibles. X igual a, perdón, 4. X igual a 2 o X igual a menos 2. Aquí sí. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un despeje. En el anterior no estábamos haciendo un despeje, es una expresión dada sobre la cual vamos a sustituir. Esa expresión ya no se altera. Por eso es que esa se queda tal cual como la raíz cuadrada y el resultado no puede ser más menos 2. ¿Sí me explico? ¿Sí vemos cuál es la diferencia de uno con otro? Sí, profe. Bien, perfecto. Pero bueno, está bien lo que dices, ¿no? Bien, entonces acá lo que estamos haciendo es sustituir. Si nosotros sustituimos, este resultado me da que es 6. Y yo quería que me diera 2. No me dio 2, evidentemente. Me dio 6. 2 no es igual a 6. Ese, por lo tanto, ahí es donde concluimos que no es un buen resultado. O sea, que nuestro resultado no es correcto. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Pues que esta ecuación no tiene solución. ¿Estamos? Por eso les repito, siempre hay que procurar hacer las comprobaciones en nuestras ecuaciones. ¿Ok? Bien, entonces, fíjense aquí. Yo quiero tocar un poquito la parte de sistema de ecuaciones. Y quisiera que resolviéramos el siguiente sistema de ecuaciones. Lo voy a poner acá. Más que ver un sistema de ecuaciones, quiero que entendamos gráficamente lo que representa un sistema de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a plantear un sistema de ecuaciones cualquiera. Déjenme, permítanme un tantito. Aquí. Bien, entonces, vamos a ver esta parte de acá, un sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿ok? Pensemos que el sistema es 2x más 5y igual a 19, por un lado, y por el otro lado que sea 3x menos 4y igual a menos 6. Entonces, como es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, yo voy a obtener, mejor dicho, dos resultados, un valor para x y un valor para y. ¿Ok? Entonces, el primer valor que yo tengo de x es 10 sobre 23. ¿Ok? Y el segundo valor que yo tengo de y es 42 sobre 23. ¿Ok? Entonces, aquí era 19, no sé por qué puse. Bien. Entonces, ahora sí.
El valor de X es 2 y el valor de Y es 3. ¿Alguien sabe qué representa ese valor? ¿Alguien sabe qué representan esos dos puntos? X vale 2, Y vale 3. ¿Alguien sabe qué representan esos puntos? ¿Esos dos valores o no? Las raíces de la No, ecuación. no. Las raíces de la ecuación. Ojo, raíces de la ecuación quiere decir que estamos resolviendo una ecuación de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado, por ejemplo. Este es un sistema de ecuaciones, ¿vale? Esa es como la diferencia de una solución con otra. Bien, entonces, fíjense, gráficamente cuando nosotros resolvemos un sistema de ecuaciones, este es el sistema de ecuaciones que nosotros estamos haciendo. 2x más 5y igual a 19 y el otro es 3x menos 4y igual a menos 6. ¿Estamos? Entonces, aquí observen lo siguiente. Déjenme pasar todo esto para acá. Ahí está. Entonces, observen aquí qué es lo que está pasando. La recta en color azul es esta de acá y en color rojo es la ecuación 3x menos 4y igual a menos 53, que es esta de acá. ¿Vale? Entonces, aquí yo puedo obtener un punto. Este punto que yo estoy tocando, ¿qué aparece ahí? 2,3. Ese 2,3 es la solución de este sistema de ecuaciones. ¿Ya vieron? Entonces, fíjense bien, a lo que quería llegar, ¿no? Me hubiera gustado dedicar más tiempo a eso, pero a lo que quiero llegar es que cuando nosotros resolvemos un sistema de ecuaciones, la solución que se obtiene es el punto en el que se cortan ambas rectas. ¿Ok? Ya vieron que este es el punto 2,3. Es el punto en el que se cortan ambas rectas. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, aquí también se puede hacer la comprobación? El 2 y el 3 lo sustituyo en ambas ecuaciones. Y en ambas ecuaciones, en la primera tengo que obtener 19 y en la segunda tengo que obtener menos 6 como resultado. ¿Ok? Entonces, les repito, la conclusión es cuando resolvemos un sistema de ecuaciones, la solución es el punto en el que se cortan, en el que se cruzan, en el que se intersecan estas rectas. ¿Ok? Bien. Ahora, acuérdense de esta ecuación, ¿vale? Vamos con otra. Voy a borrar esta de acá. Borramos esto y borramos esto. Vamos a introducir otra ecuación. Fíjense, otra ecuación se me ocurre 6x menos 2y igual a 10. Y en la otra se me ocurre un 3x menos y, o sea, menos 1y igual a 5. Entonces le voy a dar solución. ¿Qué me aparece aquí? Infinitas soluciones. ¿Qué quiere decir infinitas soluciones? Infinitas soluciones quiere decir que para cualquier par de números, es decir, para cualquier valor de X y cualquier valor de Y que yo tome, al ser sustituidos en mi ecuación, ambos me van a dar una igualdad. Y gráficamente, ¿qué denota que un sistema de ecuaciones tenga infinitas soluciones? En el primer ejercicio que hicimos, ¿cuántas rectas teníamos? Pregunto yo. Profe, es Dime, ¿qué pasa, porque Juanfe? si dividimos eso entre dos es la misma, ¿no? Exactamente, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en la primera ecuación, 6 es un múltiplo de 3, 2 es un múltiplo de 1 y 10 es un múltiplo de 5. Entonces, cuando eso pasa, como bien dijo Constanza, se está hablando de la misma ecuación. Y era lo que yo ahorita les preguntaba. Bueno, en el primer ejercicio que nosotros hicimos, ¿qué pasaba? Lo que pasaba es que teníamos dos rectas, una en color azul y una en color rojo. Y aquí, ¿cuántas rectas ven en el plano? Una nada más. Porque como bien dijo Constanza, se trata de la misma recta. ¿Sí lo ven? Entonces, infinitas soluciones significa que estamos hablando de una, en el plano cartesiano, una sola recta. Para cualquier par de puntos que yo encuentre,
pues van a satisfacer esa igualdad, ¿no? Ese punto, un punto por acá, ¿no? Bien, ¿dudas cuando tenemos infinitas soluciones, chicos, o no? Díganme, No. ¿todo bien? Ok, perfecto. Entonces ahora sí, nada más. Vamos con el último ejercicio y ya con eso cerramos la sesión del día de hoy. Entonces, ahora Entonces, llevamos dos criterios, acuérdense. Cuando encontramos una solución, significa que ese punto que yo estoy encontrando es el punto en el que se cortan mis gráficas. Cuando tengo infinitas soluciones, quiere decir que se trata de la misma recta, de una sola recta, ¿vale? Ahora, vamos a otro sistema de ecuaciones. Se me ocurre -1, se me ocurre 2 y se me ocurre 4. Luego abajo se me ocurre -3, se me ocurre 6 y se me ocurre 5. Ok, entonces vamos a darle a ejecutar. ¿Qué me dice? Que no hay solución. ¿Cómo interpretan ustedes que no haya solución, chicos? Díganme, ¿cómo lo interpretan? Que no Cuando haya son solución. dos, ¿Perdón? cuando son dos rectas y no hay solución, usualmente es porque no se van a intersectar, ¿no? Pero creo que es Exacto, porque tienen la misma pendiente y entonces pues ya no intersectan, porque hay exactamente. algo que cambia. Tienen la misma pendiente, pero van a tener diferente ordenada, ¿no? La ordenada es cómo va a variar con respecto al eje Y, ¿no? Entonces, justamente como dijo Constanza, gráficamente esto quiere decir que no tenga solución, quiere decir que nunca se van a intersecar, es decir, nunca se van a cortar en ningún punto. Vamos a ver si es cierto lo que decimos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que no hay solución y ya vieron aquí gráficamente cómo se ve. En efecto, estas dos no se cortan. ¿Ya lo ven? Ahorita se va a hacer más grande, ¿eh? Pero, como ustedes pueden ver, nunca se van a cortar en ningún punto. Por eso es que no tienen solución, porque nunca se cortan estas dos gráficas. ¿Ya lo ven? Nunca se corta. Entonces, por eso es que esta ecuación acá me decía que no tenía solución, porque nunca se van a cortar en ningún punto. Entonces, ¿dudas, chicos, hasta ahí? ¿O todo bien? Exactamente, Jamil, son rectas paralelas, no se van a cortar. Bien. Ok, chicos, entonces eso sería todo por hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Qué pasa? Todo Díganme. bien. Todo bien. Bien, ok, perfecto. Disculpe, yo no sé dónde podría yo ver la grabación de la clase. Es que tuve unos problemas con el internet y a veces no se escuchaba muy bien y no podía yo entenderle. Ok, no te preocupes, me parece que, bueno, la sesión se está grabando, entonces, me parece que si ustedes la solicitan, yo creo que sí, sin ningún problema se las pueden hacer llegar. Oh, está bien, muchas gracias. Bien, bien, perfecto. Ok, bien, bueno, pues, está aquí, a ver, nada más, déjenme. ¿Está el profesor Rubén? No lo veo. Si no, voy a ver si puedo detener la sesión.